Cognitivismo del aprendizaje. Esta es una teoría de un modelo psicológico de carácter cognitivo, en la que se busca un aprendizaje como resultado de construir nuevos conocimientos. Este busca proporcionar herramientas necesarias a los alumnos para que puedan dar solución a procedimientos y a situaciones presentadas. En este se busca que los alumnos tengan su propio aprendizaje con base en las ideas que se dieron a partir del siglo XX, en donde se inicia que la realidad se forma a través de registros de información y de lo empírico, diciendo que la realidad es producto de la imaginación que tiene cada persona. Con esto se busca que los alumnos sean parte activa del proceso de aprendizaje, logrando que tengan y que de esta manera el docente se vuelva un facilitador de herramientas enfocadas en que éste cree su propia realidad. En este se trabajan las destrezas, características y habilidades. Se tienen en cuenta experiencias previas, intereses y el desarrollo biológico. Cabe resaltar que siempre hay condicionamientos previos en cuanto a la base del lenguaje. Es un método de enseñanza que favorece la forma de aprender. Se resaltan dos autores importantes como lo son Piaget, basados en la teoría del aprendizaje, y Vygotsky en la teoría sociocultural, donde los niños desarrollan un aprendizaje a través de la interacción social. Buenos días. Bueno, vamos a empezar con el conductismo en el aprendizaje. Ahora bien, es cierto decir que el conductismo se basa principalmente en el análisis de los comportamientos humanos a partir de los estímulos y respuestas que conforman el ambiente tanto físico, biológico, social de cada organismo. Bueno, hagamos énfasis en el conductismo en psicología. Se empezó a desarrollar a partir del siglo XX. Bueno, y un dato súper importante, y es que se centra en analizar el comportamiento humano, entendiendo como la relación entre los estímulos y las respuestas de una persona. Es decir, estudia todas las conductas humanas a partir de estos estímulos que conforman el entorno del ser humano. Ahora bien, voy a dar unos conceptos básicos del conductismo. Existe el estímulo, que depende o se define como cualquier incentivo o una información o señal que es provocada a la respuesta de un individuo. Seguimos con la respuesta. Es la conducta de un organismo resultando de la reacción a un estímulo. ¿Qué es el condicionamiento? Muy importante, claro está. Es el aprendizaje que surge tras el estudio de los estímulos y las respuestas. Ahora bien, vamos con el refuerzo. Es la consecuencia de una conducta humana que incrementa la posibilidad de que vuelva a reproducirse. Y el castigo, para ya finalizar, sería lo contrario al refuerzo. Sí, es decir, que la consecuencia de una conducta humana que disminuye de cierta forma las probabilidades de que una conducta vuelva a reproducirse. Para continuar con el tema, vamos a hablar de la perspectiva cognitivista, la cual es considerada como un aprendizaje donde el proceso es activo, en el cual los aprendices, en vez de simplemente recibir el conocimiento, buscan información nueva para resolver dichos problemas y reorganizar lo que ya se conoce para lograr otros conocimientos. La consideración de lo aprendido a un nivel superior de aprendizaje. También podemos decir que es un modelo general que considera el aprendizaje como un proceso mental activo de adquisición y de recuperación y el uso del conocimiento. Se dice también que en las antiguas teorías cognitivistas daban mayor importancia a la adquisición de conocimientos, sin embargo las perspectivas recientes buscan su construcción. Algunos elementos de la perspectiva cognitivista es al mismo tiempo el enfoque más antiguo y más reciente. También decimos que son los teóricos que comparten nociones básicas sobre el aprendizaje y la memoria, y que los seres humanos son partícipes activos en sus propios actos de cognición. La importancia de que le damos a este conocimiento de aprendizaje
ya que es un modelo cognitivo, sugiere que es uno de los elementos más importantes en el proceso del aprendizaje, es que el individuo aporta algunas de las situaciones de aprendizaje. También decimos que lo podemos también dar un ejemplo como un andamio que soporta la construcción de todo el aprendizaje a futuro. Se habla también del conocimiento general y de dominio específico, que es la información útil en una situación particular o que aplica básicamente a un tema en específico. Información general es útil para muchos tipos de distintas tareas. También se hablan de tres importantes ejes, lo cual es declarativo, procesal y condicional. El declarativo es la información verbal, son los hechos que algo es relevante. El procesal se dice que es un conocimiento que se muestra cuando se realiza una tarea, saber el cómo hacerla. Y el condicional, saber cómo y cuándo y el por qué utilizas tus conocimientos con declarativos procesales. El aprendizaje cooperativo es un enfoque basado en equipos que tiene como objetivo construir conocimiento, adquirir competencias y habilidades sociales. Algunas características del aprendizaje cooperativo son la interdependencia positiva, que es donde el trabajo en equipo debe tener un objetivo claro y los esfuerzos de cada integrante deben beneficiar al grupo en su conjunto. La responsabilidad individual y grupal. Cada miembro del equipo debe ser responsable de su propio aprendizaje y del aprendizaje del otro. La participación activa. Todos los miembros del equipo deben participar activamente en el proceso de aprendizaje y contribuir al logro del objetivo común. La heterogeneidad. Los equipos deben ser heterogéneos en términos de habilidades, conocimientos y antecedentes culturales. La interacción y la comunicación. Los miembros del equipo deben interactuar y comunicarse entre sí para compartir información, ideas y conocimientos. Existen tres tipos de grupos de aprendizaje cooperativo, los cuales se diferencian entre sí por su propósito de aplicación. Entre ellos tenemos los grupos informales de aprendizaje cooperativo. Estos grupos se organizan de manera organizada y pueden ser útiles para romper una clase magistral en segmentos más cortos intercalados con actividades en grupos. Este método puede aumentar la cantidad de material retenido por los estudiantes, así como su comodidad trabajando juntos. Otro de ellos es el grupos formales de aprendizajes cooperativos. Este tipo de grupo forma la base de la mayoría de los usos rutinarios del aprendizaje cooperativo. Los grupos se reúnen durante al menos un periodo de clase y pueden permanecer juntos durante varias semanas trabajando en proyectos extendidos. Estos grupos son donde los estudiantes aprenden y se sienten cómodos trabajando juntos. Por último, tenemos los grupos base de aprendizaje cooperativo. Estos son grupos permanentes que se forman al comienzo del año escolar y se utilizan para establecer un sentido de comunidad y apoyo entre los estudiantes. Grupos pueden ser particularmente útiles para estudiantes que pueden tener dificultades para adaptarse a un nuevo entorno escolar. Para implementar el aprendizaje cooperativo en el aula se pueden seguir las siguientes fases como la formación de grupos heterogéneos, la definición de objetivos claros, la propuesta de roles y responsabilidades, la planificación y ejecución de tareas y la evaluación del proceso de resultados. Además, el profesor puede actuar como facilitador, mediador y guía para apoyar el proceso de aprendizaje cooperativo. Para concluir, el aprendizaje cooperativo es una metodología de enseñanza que se enfoca en el trabajo en equipo y la colaboración entre estudiantes, desarrollando habilidades sociales y elementos básicos como la interdependencia positiva, la interacción y la contribución individual, aumentando así el rendimiento académico de los estudiantes, propiciando la generación de nuevos conocimientos y estimulando habilidades personales.